Buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de lenguaje, vamos a hablar del verbo, su clasificación sintáctica. ¿Estamos? A ver, chicos, clasificación sintáctica del verbo. Vamos a ver lo que son los verbos copulativos, ¿ya? Los verbos copulativos son aquellos que se van a enlazar entre un sujeto o un sustantivo y un predicativo, ¿ya? Es necesario que se adhieran a un predicativo, también llamado atributo, porque por sí solos carecen de significados. ¿Cuáles son estos verbos? Por ejemplo, ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacerse. ¿Ya? ¿Por qué digo que estos verbos carecen de, por sí solo de significado? Por ejemplo, cuando yo digo nuestros jugadores están, ¿ya? O el juez parece, el es. Cuando pronuncio cada uno de estos verbos, están, parece o es, no tiene una carga significativa, una carga semántica, es decir, no tiene significado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo él es, o Juan es, Miguel es, o Juana parece, por sí solos no tienen significados. Entonces van a requerir de qué? De un atributo, o también llamado predicativo, para complementar su significado. ¿Ya? Por ejemplo, nuestros jugadores están muy agotados. Entonces ahí ya se complementa el significado gracias al predicativo. ¿Estamos? El juez parece un hombre justo. Él es quien da las órdenes. ¿Estamos? Entonces, el verbo copulativo son aquellos que por sí solo no tienen significados y van a necesitar de un predicativo para complementarlos. ¿Ya? Ahora, tengan mucho cuidado en esto. ¿Ya? Que a veces el verbo estar funciona como un verbo copulativo, pero en otras ocasiones funciona como un verbo no copulativo. ¿Cuándo funciona como verbo copulativo? Cuando me predica algo del sustantivo, es decir, me da una característica, un atributo del sustantivo. Por ejemplo, veamos acá. Dice, el río está crecido. El río está crecido. En este caso, está es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque me da una característica del río. Me dice que está crecido. Yo puedo decir río crecido, ¿ya? Entonces, en este caso, está es un verbo copulativo. En cambio, en esta oración, el río está allá. Este está no está funcionando como un verbo copulativo, sino como un verbo no copulativo, ¿ya? Porque solamente me está indicando un circunstancial de lugar, ¿verdad? Me está indicando una localidad, está allá, nada más. Pero no me está predicando no me da una característica, un atributo del sustantivo río, ¿ya? Por ejemplo, acá en el siguiente caso, la gaseosa está helada. La gaseosa está helada. En este caso, el verbo estar está, sí es un verbo copulativo porque me da un atributo, me está predicando algo de gaseosa, ¿verdad? Que la gaseosa es helada o está helada. En cambio, si yo digo la gaseosa está en la refrigeradora, simplemente me está dando un circunstancial de lugar. En ese caso se considera el verbo está como un verbo no copulativo, ¿ya? Siguiente, miren, por ejemplo, aquel chico está enamorado. Aquel chico está enamorado. Igual, en este caso, está, sí es un verbo copulativo, está funcionando como un verbo copulativo, porque me está predicando algo del chico, ¿no? O me está dando un atributo del chico que está enamorado. En cambio, si yo digo aquel chico está en el parque, simplemente es un circunstancial del lugar y no establece un predicativo. ¿Ya? Entonces sería un verbo no copulativo. ¿Estamos? Entonces, tenemos verbo copulativo, todos aquellos que por sí solos carecen de significado, ¿no? Es, están, parece, permanece, yace, ¿verdad? Si yo digo Juan es, Miguel parece, por sí solo no tiene significados, por eso necesitan un predicativo. Y profesor, ¿y cuáles son los verbos no copulativos? El resto. ¿Estamos? El resto de verbos, jugar, bailar, cantar, dormir, soñar. El resto de verbos se consideran no copulativos, porque sí solo ya tiene una carga semántica. Por ejemplo, yo digo, Juana escribe, ¿ya? Lucas baila. Entonces yo ya sé qué acción está realizando, ¿verdad? Escribe, bailar, cantar, cocinar. Sí tiene carga semántica, sí tiene significado por sí solo. ¿Ya? En cambio dice, si yo digo Lucas es, ahí no, pues ese sería verbo copulativo. Chicos, todo lo demás, verbos no copulativos.
A ver, chicos, también vamos a ver ahora los verbos reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. ¿Ya? Comencemos con los reflexivos. Es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ejecuta. Por eso se llama reflexivo, porque es como un espejo, es decir, el sujeto realiza la acción y la acción recae en él mismo. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, cuando yo digo, el vecino se afeita, ¿ya? Cuando digo, el vecino se afeita, la acción de afeitarse se le está haciendo a él mismo, ¿ya? Por eso, para yo identificar estos verbos, siempre voy a poder complementarlo, voy a ponerle, complementar con los refuerzos a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo, dependiendo si es de primera, segunda o tercera, respectivamente. ¿Estamos? Y siempre van a estar con unos pronominales, con el se, con el me, en el nos, el los o el se. ¿Ya? Por ejemplo, el vecino se afeita, ella se maquilla las uñas, ¿ya? Puedo complementarlo, ¿verdad? Ella se maquilla las uñas a sí misma. El vecino se afeita a sí mismo, es decir, la acción que realiza recae en el mismo sujeto, ¿ya? Por ejemplo, la amiga de Rosa se pinta las uñas a sí misma, ¿verdad? O yo me rasuro a mí mismo, ¿verdad? Yo me peino a mí mismo. Tú te peinas a ti mismo, ¿ya? Son aquellos verbos, como les digo, que la acción que ejecuta la persona recae a sí misma, ¿ya? A quien lo realiza. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Luego tenemos los verbos cuasirreflejos, ¿ya? Que quiere decir casi reflexivo, ¿ya? Son parecidos, pero en este caso la acción no recae en el mismo sujeto. Igual, van a usar los complementos pronominales me, te, se, nos, se, ¿ya? Por ejemplo, ella se cae. ¿Estamos? Es un verbo cuasi reflejo. Ella se cae. Cae es un verbo cuasi reflejo porque la acción, ¿ya? No recae en el mismo sujeto. Pareciera, pero no, no es así. Porque yo no podría decir ella se cae a sí misma, ¿ya? No tendría sentido. ¿Estamos? No acepte ese refuerzo. ¿Ya? O por ejemplo, tú te alegras a ti mismo, no, no podría decir así, ¿verdad? Simplemente es un verbo que cuasi reflejo, ¿ya? Como dice acá, las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como signo cuasi reflejo, ¿ya? Tú te fuiste, ¿ya? Verbo cuasi reflejo, tú te fuiste, tú te marchaste, ¿ya? Es decir, yo no puedo decir tú te fuiste a ti mismo, tú te marchaste a ti mismo. No, no tendría sentido. No acepto esos refuerzos. ¿Ya? Por eso son cuasi reflejo. Y por último, chicos, tenemos el verbo recíproco. Este verbo siempre va a estar en plural, ¿ya? E indica cuando dos personas, dos agentes, realizan la acción simultáneamente y recaen ellas mismas, ¿ya? Es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre dos sujetos que la realizan. Igual se va a usar los pronominales nos, os, se, que funcionan como objeto directo o indirecto, ¿ya? Se acepta el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, ellos se abrazan mutuamente, es decir, la acción lo realizan los dos al unísono, entre ellos, ¿ya? Ellos se acarician mutuamente, ellos se besan mutuamente, ellos se estrechan la mano mutuamente, ¿verdad? Van a ser verbos recíprocos. O puedo decir, tú y yo nos dictamos las claves mutuamente. Igual, ¿verdad? Verbo recíproco. ¿Estamos? Entonces, chicos, tenemos verbos copulativos, ¿ya? Aquellos que por sí solos no tienen significado y van a necesitar un complemento, que es el predicativo, también llamado atributo. ¿Ya? Es, parecer, estar, ¿ya? Permanecer y hacer, etcétera. Los verbos no copulativos son todo el resto, baila, canta, silba, todo el resto de verbos, ¿ya? Luego tenemos el verbo reflexivo, que la acción cae en el mismo sujeto. Estamos, por ejemplo, yo me afeito a mí mismo, tú te afeitas a ti mismo, ella se pinta las uñas a sí mismo. ¿Estamos? Acepta esos refuerzos, ¿no? A mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Y siempre recuerden con me, te, se, nos o se, ¿ya? Y el cuasi reflejo es aquello que no acepte esos refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, porque la acción no recae en el mismo sujeto. Por ejemplo, tú te alegras, ¿ya? Ella se cae, ella se marcha, ella se fue, tú te fuiste, ¿ya? Pero yo no puedo decir tú te fuiste a ti mismo, sería absurdo, ¿no? O tú te alegras a ti mismo, no, ¿ya? Por eso son cuasi reflejos. Y los recíprocos ya se usan en plural, y como le dije,
intervienen más de una persona y la acción recae en ellas simultáneamente, ¿no? Ellos se abrazan mutuamente, ¿verdad? Tú y yo nos dictamos las claves mutuamente. Eso sería todo, chicos. Les voy a dejar una práctica en el foro y una práctica en la plataforma, ¿ya? Muchas gracias.